Señor Jesucristo. La segunda, comentábamos ya el domingo pasado, es una esfera de vida, una aplicación de vida, y en este caso estamos hablando de tanatos o la muerte. Estamos hablando de un aspecto tanatológico. Decíamos hace 8 días que, el domingo pasado, que Jesús nos enseñó a vivir, o nos enseña a vivir, pero también nos enseña a morir. Nos enseña a vivir, pero también nos enseña a morir. Hablando con personas en la semana, en la clínica, personas que son adictas a la nicotina, uno de los aspectos que les mencionamos en la motivación, en motivarles a dejar el consumo del tabaco, es que la vida tiene una calidad, hay una calidad de vida, pero también hay una calidad de muerte. Hay una calidad de vida, pero también hay una calidad de muerte. Entonces, son dos aspectos que nos deja nuestro Salvador, en el hecho de que nos revela su naturaleza, nos da salvación, ya lo hemos escuchado, nos brinda una oferta de salvación salvífica, nos brinda una eternidad con Él, pero también nos brinda aspectos importantes sobre la vida común. Y en este aspecto es en la cuestión tanatológica, la cuestión de cómo podemos morir. Se nos educa para la vida, pero el Salvador también nos educó para la muerte. Y entonces son dos esferas bastante interesantes. La primera esfera es la condición mesiánica que nos está revelando en sus palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. También pienso que una tercera esfera a añadir sería la ontología humana o la naturaleza humana, y cómo el ser humano está constituido de dos aspectos o de dos esencias, una espiritual y una física. El ser humano es un ser dicótomo, que está constituido de una esfera espiritual, porque allí Jesús, como ser humano, está encomendando su espíritu al Padre, está encomendando esa esencia espiritual, ya que su cuerpo estaba a punto de fenecer. Entonces también nos revela un tercer aspecto, que es la condición o la naturaleza humana. Los practicantes del judaísmo no contemplaban estos aspectos del Mesías. Contrasta con su visión triunfadora, o su visión triunfalista acerca de una imagen del Mesías invencible, de un Mesías el cual no podía ser derrotado y ser muerto de esta manera tan humillante. Estaba fuera del contexto de la visión del judaísmo. Entonces, entendemos el capítulo 3 de 2 de Corintios, cuando Pablo dice que ha sido puesto un velo sobre los ojos del pueblo judío, porque no entienden el capítulo 53 de Isaías, el cual nos dice que era necesario que el Mesías sufriera. Pero vamos a ver un aspecto importante sobre el sufrimiento del Mesías en unos minutos. Entonces, es de resaltar el que contrasta con la visión mesiánica triunfalista del judaísmo. Y esta primera esfera también nos lleva a la idea bíblica de que el Mesías, en su condición humana, fue hecho bajo la ley, es decir, fue sujetado bajo la ley. La condición humana en la que él aparece, hombre nacido de mujer, como él dice el capítulo 14 de Job, dice: hombre nacido de mujer, corto de días y hastío de sin sabores. No aparece de pronto que su cuerpo se empezara a integrar por moléculas en el aire, ¿verdad? Y de pronto empezara su ministerio, sino nace en un proceso de desarrollo embriológico, intrauterino, normal, humano. Y esto lo sujeta entonces, en la época en la que el Mesías nace, bajo la ley mosaica. Esto lo sujeta bajo la ley mosaica. Entonces, ese primer aspecto teológico es que el Mesías nace bajo la ley, bajo el yugo de la ley.
Entonces el Mesías estaba obligado pues a cumplir la ley mosaica, a sujetarse a las promesas, pero también a las penas que conlleva la Torah. Esta sujeción a la ley no solo fue voluntaria, porque fue una sujeción voluntaria. Él eligió encarnarse y llevar a cabo el plan vicario de salvación. Fue un acto totalmente voluntario. Pero no solamente fue voluntario, sino expiatorio. Fue expiatorio. No observamos en ningún pasaje a lo largo del Antiguo Testamento que alguien mediante una teofanía haya ofrecido algún tipo de expiación. ¿Por qué esto no sucede a lo largo y ancho desde Adán hasta Malaquías? Pues porque nadie había nacido en esta condición, nacido de mujer. Y entonces nadie había estado sujeto bajo la ley. Entonces este es un aspecto bastante importante. Que el Mesías estaba bajo la ley, la sujeción de promesas y penas voluntariamente y vicariamente. Eso es expiatoria, o en nuestro lugar. Es decir, expiatoria queremos decir en nuestro lugar, y en que Él llevaría el pecado de todos nosotros. Entonces en el Mesías, este primer aspecto, somos cumplidores de la ley y por tanto justificados delante de Dios. Porque Él cumplió las 614 leyes contenidas en la Torah. Cada una de ellas fue observada cuidadosamente por el Mesías y fue llevada a cabo. Y entonces en ese cumplimiento Dios también lo justifica, porque dice la promesa que el que cumpliese esas palabras entonces vivirá. Entonces nosotros somos justos también ante la ley de Moisés, por cuanto estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces Él cumplió la Torah, Él cumplió la ley, y entonces nosotros también somos justificados por medio de la ley. Este es un aspecto bastante importante. Él cumplió la ley mosaica. Jesús no tenía por qué sujetarse a la ley, no había un sentido real por el cual el Mesías debía, o la persona de Jesús debía sujetarse a la ley. Pero fue voluntaria, ya decíamos, para que la ley fuese cumplida y cerrar de esta manera el pacto mosaico. De esta manera se cerraba el pacto mosaico, y le invito a corroborar esto en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, del verso 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál fue el cumplimiento del tiempo? La aparición del Señor Jesucristo, la aparición de nuestro Mesías. Su nacimiento fue el cumplimiento del tiempo. Bien. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Vean ustedes este aspecto teológico interesante. Nacido de mujer, entonces este aspecto lo llevaba a ser sujeto a la ley de Moisés. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a todos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces este aspecto nos lleva a un tercer aspecto, que fue sujeto, que el Señor fue sujeto. Entonces, si fue sujeto a la ley, entonces fue sujeto a la ira de Dios. Porque la ley lo sujetaba a las promesas y a las penas que ésta conllevaba. La ley lo sujetaba a las bendiciones, pero también a las maldiciones que la ley conllevaba o señalaba. Dice también el antiguo pacto que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió pagando el pecado de transgresión de la ley. ¿Qué pecado estaba pagando? Ese es un sentido bastante interesante. ¿Qué pecado estaba pagando? La transgresión a la ley. Es decir, todos somos transgresores de la ley. Entonces, el Mesías estaba pagando el pecado de la transgresión a la ley de Moisés. Entonces, si se da cuenta, ya estamos teniendo un panorama un poco más sólido, más amplio. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús de Nazaret se hizo pecado. Se hizo pecado. Vamos a 2 de Corintios 5:21.
Y este verso nos habla de un aspecto expiatorio. Lo que nos señalaba hace un momento nuestro hermano Rogelio, los sacrificios señalados en Levíticos 16 se cumplen en esta manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces esto es muy profundo, dado que nos lleva a comprender que fuera de la cobertura espiritual de la fe en el Señor Jesucristo no habría manera de ser salvos. La salvación no tendría un sentido claro, un sentido sencillo, puesto que tendríamos que estar sujetos a las 614 mandamientos de la ley. Y esto no es posible, pero Él nos justifica estando en Él. ¿Por qué? Pues porque Él cumplió la ley, y no solamente eso, sino que Él disolvió el pecado de la transgresión a la ley. Eso me parece un aspecto bastante profundo, dilatorio. Es decir, en que abrimos un puente en el antiguo pacto y vamos a su culminación en el nuevo pacto. Jesús no tenía por qué sujetarse a la ley, pero fue hecho sujeto a la ley para disolver el pecado. Entonces, fue sujeto a la ira de Dios. Estuvo en ese momento sujetos a la ira de Dios. La reconciliación venía tras este hecho. Encontramos uno de los cumplimientos más estrujantes y más profundos e interesantes que cuando lo empezamos a cotejar, cuando yo lo empecé a cotejar, hasta la piel se me puso chinita, ¿no? Porque también se está cumpliendo, vean ustedes, algo impresionante, el Salmo 40:12, que es impresionante, el Salmo 40:12, y se cumple en Jesús de Nazaret. Acompáñame a ver el Salmo 40:12 y bueno, esto creo que nos tiene a leer este salmo y afirmar que se está cumpliendo en el Mesías. Se nos tiene que hacer un nudo, no sé si en el estómago, en la garganta o en donde sea, ¿no? La emoción de leer este salmo y verlo cumplido en Jesús de Nazaret. Bastante interesante. En el 40:12 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. O sea, cualquiera de nosotros, si lee el Salmo 40, no detectaría en ningún momento un aspecto mesiánico en este verso, en el verso 12. Se nos haría un disparate, se nos haría una locura pensar que este es un pasaje mesiánico. Sin embargo, al entender que tras haber nacido bajo el yugo de la ley y que llevaba las bendiciones y penas que se conlleva o señala, el Mesías también estaba sujeto a la ira de Dios. Y entonces en este momento también se está cumpliendo este salmo. Es la única manera de que el pecado pudiese ser quitado de todo aquel que cree en él. Debemos aclarar, esto es muy importante, que el aspecto o el sufrimiento físico, espiritual, emocional, este trinomio ontológico de Jesús, de su ser físico, espiritual y emocional, no fue un estado de depresión desde el huerto del Monte de los Olivos, no fue un estado de depresión normal. Esto, hasta pasados los años, me quedó muy claro este aspecto, porque vemos un cuadro depresivo en el Mesías, pero cuando lo cotejamos con su estado ontológico, es decir, su estado expiatorio, no es entonces un estado de depresión normal. Sí es un estado de depresión, por supuesto que sí, pero no es un estado de depresión normal por circunstancias físicas, morales, sociales o económicas, ¿no? Sino un padecimiento que está fuera del alcance de la experiencia y comprensión humana. ¿Por qué? Porque a nadie nos han crucificado, no lo podríamos entender si alguien de nosotros, bueno, de hecho las representaciones, estas procesiones que se hacen en Filipinas, sabemos que es tradición que a los personajes los crucifiquen de veras, que realmente ya aclaramos
que lesionen sus manos y realmente esté crucificado. Pero aún así, ¿esos hombres entonces podrán comprender el sufrimiento de Cristo? No. No. Porque el sufrimiento de Cristo era expiatorio. Este es un aspecto importante. Miren, debemos aclarar entonces que el sufrimiento físico, espiritual y emocional está fuera del alcance de la comprensión humana. Mire, el doctor Freud nos decía cuando él escribía El instinto de muerte, el tánatos, el instinto de muerte, decía que la muerte era la única experiencia que estaba fuera de la comprensión humana. ¿Por qué? Porque no estaba en su experiencia psíquica. Es decir, nadie hemos muerto y regresar y decir, pues morirse se siente así, se está todo dar, morirse, ¿no? Es muy feo morirse. Está fuera de la experiencia humana, está fuera de la comprensión y del registro psíquico que hay en nuestra mente. Pero el estado físico, espiritual y emocional del Mesías también está fuera del alcance de la comprensión humana. ¿Por qué? Porque su sufrimiento era expiatorio y nadie hemos llevado el pecado de otro. Entonces no podemos entender el sufrimiento expiatorio del Mesías. Nadie ha cargado el pecado de nadie más. ¿Están ustedes de acuerdo? Que nadie ha cargado el pecado de nadie más. Quizá, acaso, o a lo más, lo que podemos decir es que podemos sentir una carga por alguien más, por los no salvos, ¿no? Es muy constante que en las iglesias alguien diga, es que yo siento una carga por mi cuñado que es un borracho, vividor, mujeriego y jugador, ¿no? O siento carga por mi familiar que está enfermo o está en aflicción, todo este tipo de cuestiones que las conocemos. Y entonces nosotros sentimos una carga espiritual por ellos, pero nunca vamos a llevar su pecado. Podemos sentir una carga por su salvación, pero nunca vamos a poder decir, bueno, pero como lo amo tanto, voy a cargar el pecado de esa persona. Y que Dios diga siempre, efectivamente tú vas a llevar el pecado de fulano de tal. Entonces está fuera de la experiencia humana. No podemos describir la carga del pecado que llevó el Mesías, ni la podemos experimentar. En la película, la que más cercana a la realidad, es un mecanismo de hecho que se llama proyección, ¿no? Es que tú eres la que me hace enojar, tú eres el que me hace enojar. Generalmente tratamos de transmitir nuestra ansiedad a alguien más, o depositarla en alguien más. Pero eso es un sentimiento ansioso realmente. Pero aquí estamos hablando no solamente de sentimientos ansiosos, sino del pecado de toda la humanidad. ¿Qué habrá experimentado el Mesías en ese momento cargando el pecado de millones de personas? No podemos describirlo, está fuera del alcance de nuestra realidad. El tercer aspecto, quisiera llevarlos brevemente a Levíticos 16:11, en el cual este aspecto se cierra, el del pecado. ¿Cuál se cierra? Pues el del pecado, porque dice Levíticos 16:11, ya lo referenciaba hace unos instantes nuestro hermano que participaba hace unos instantes. 16:11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación del becerro que es suyo. Entonces, la diferencia del sacerdocio arónico es que el sacerdocio arónico ofrecía penas o ofrecía ofrendas de expiación por él y por los demás. Era justo porque él también era transgresor de la ley. Había cometido una transgresión en algún momento de su vida de la ley. Pero el Mesías tenía una excepción en este verso, que él no estaba expiando los pecados por él mismo, sino solamente por los de la humanidad. Y entonces en la expiación o en el acto expiatorio, en el rito, vamos a declarar el rito en sí, el sacerdote Aarón ponía su mano en la cabeza de aquel animalito, y en ese momento algo ocurría en el que el pecado era transmitido sobre ese animal.
Y entonces el cuerpo de ese animal estaba ya, como si dijéramos, infectado por el pecado. Ya la naturaleza del pecado había recaído sobre el sacrificio. Y entonces al morir ese animalito, el pecado entonces quedaba disuelto, era expiado. Y entonces en el momento en el que el Señor Jesús está en esta última parte de su vida, el pecado empieza a recaer sobre él. La mano del Padre hace una analogía de ese pasaje y transmite el pecado al Señor Jesucristo. Por eso dice que se hizo pecado, porque el pecado se estaba transmitiendo a su cuerpo. Y entonces en su muerte él pudo disolver el pecado de la humanidad. Eso es algo fantástico. Otro tercer aspecto y último es el aspecto en el que él sufrió la ira de Dios, ya lo vimos, pero también la muerte. La paga del pecado tenía que cumplirse el esquema, ¿se dan cuenta? Se tenía que cumplir la ecuación divina redentora. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y entonces encontramos un tipo bastante interesante que jamás en la vida yo lo había detectado hasta buscando información sobre esta reflexión, que es el capítulo 37-35 de Génesis. Acompáñame a 35 de Génesis, ¿sí? Y usted va a decir, ¿qué pasa? Qué interesante el tipo que nos ofrece Jacob. 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, hablando de Jacob, y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor no quiso recibir vinagre, que era un estupefaciente? Hasta mañana. O sea, rechazó el consuelo meramente humano. O sea, el Señor no se guiaba por aquello de la autocompasión. Generalmente nosotros somos personas que queremos que alguien nos compadezca, nos diga que pobrecito de ti, como sufres, tú eres la víctima, todos ellos son malos y tú eres bueno, tú eres una víctima. Pero vean ustedes cómo Jacob está prefigurando que el Mesías iba a rechazar ese consuelo hueco, humano, superficial. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, aquí viene el aspecto interesante, tipológico: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Es un aspecto tipológico del Mesías, es profundísimo, profundísimo. Jacob, el hebreo, diría Sheolah, descenderé hasta el Seol. También aquí se cumpliría en estas palabras en el Sheolah el Salmo 30. Acompáñame al Salmo 30 o el Tehillim 30, verso 3. Qué interesante, son aspectos expiatorios del Mesías, que el capítulo 30, verso 3 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del